Hola amigos, hoy quiero hablar cómo fueron mis inicios cuando comencé en el tema del mundo del software, de la programación, y como en cualquier historia hay un inicio. En este caso yo he crecido en el campo. Cuando inicié más o menos tenía entre 14 y 15 años y era algo especial para mí porque en ese tiempo yo me dedicaba a la escuela, a jugar fútbol, pero en una de esas mi mamá me dijo de que si yo quería meterme a algún curso, en ese momento daban cursos en los infocentros, que eran cursos relacionados a la informática. Es enseñarte a usar los programas básicos que muchos ya conocemos, como Word, Excel, PowerPoint. Entonces para mí fue como un inicio a ver qué era ese mundo. Pero bien, después de ese espacio en el que tenía ese curso, ya en mi casa teníamos una computadora que se la habían regalado a mi mamá. En ese tiempo esa computadora puedo decir de que era muy buena. Lo que tenía las características básicas para poder usarla, y tenía Windows XP. Windows XP aún muchas personas lo usaron, o hay personas que todavía lo usan, pero tenía lo necesario para poder descubrir. Una cosa que digamos que siempre teníamos ese problema era el tema de internet. Aquí donde he vivido el internet ha sido muy malo. Y ya si regresamos 10 años atrás o 12 años atrás era peor. Pero bueno, el punto es que la curiosidad que yo tenía en ese tiempo era de aprender, de meterme en un tema de crear cosas, pero tampoco yo lo tenía claro. Y en esos días que digamos tenía un poco más de tiempo, es bien curioso que utilizaba la computadora para poner música a las personas en los USBs, o los quemábamos en discos. Entonces yo tenía esa oportunidad de ayudarle a algunos amigos y se llevaban la música en los discos. Y también cuando habían bailes cerca de donde yo vivía, yo le decía a mi mamá que me prestara la computadora para llevar música, y llevábamos, no me acuerdo qué programa era, creo que Virtual DJ, creo que era en ese momento todavía. Y llevábamos música porque en mi comunidad casi estoy seguro que nadie más tenía computadora en ese tiempo. Entonces en ese tiempo yo era afortunado. Pero vino un tiempo cuando yo estaba en bachillerato y pues tenía que decidir. O bueno, más o menos ya mi mamá me había dicho como que estudia esto, pero yo había llegado como un punto por el tema que había estudiado en Infocentros. Creía que estudiar algo relacionado a computación es lo que yo quería, porque la verdad que cuando estás en bachillerato no sabes a qué te enfrentas en una universidad, qué temas te van a dar, porque en ese tiempo, por el mismo tema que el internet era malo, no podía investigar así rápido todo lo que había, sino que era un papel que te daban donde te decían a qué se refería tu carrera. Pero en ese tiempo que ya fui a la universidad, ahí sí fue un antes y un después, porque cuando entré a la universidad me sorprendió, porque realmente cuando comencé la universidad no es lo que yo buscaba. Y es algo que ustedes tienen que tener en mente, porque muchas personas te dicen, esta persona trabaja en esto, pero realmente cuando vas a la universidad, al inicio ves un montón de materias que decís, ¿y esto para qué? Pero ya estando en la universidad, yo tenía una curiosidad de querer aprender más. Y en ese caso, en la universidad tenía el acceso a los cibercafés, que hace muchos años era lo más famoso que había para el tema de internet, de consultar en páginas web, portales web, y es donde nosotros en teoría encontrábamos todo lo que buscábamos. Entonces, yo un par de veces me iba para un cibercafé cerca de la universidad y comenzaba a investigar. Me iba como toda la tarde, creo que valía, si no me equivoco, $1 por la hora. No estoy muy seguro cuánto valía, pero me sentaba ahí. Entonces yo decía, bueno, hoy voy a ver qué me llevo para mi casa, porque en mi casa no tenía internet. Entonces normalmente yo bajaba música, que era lo más común. Utilizaba el programa Ares y descargaba música, el montón de música más nueva en teoría.
y me la traía. Entonces el cibercafé para mí era una mina de oro, por decirlo así, porque es donde yo podía controlar un poco lo que yo quería hacer. En ese caso yo descargaba música, descargaba películas y las traía a mi casa. Pero ya cuando yo entré en temas más específicos en la universidad, como de programación, ahí fue donde yo sentía que necesitaba ir más allá. Entonces comenzaba a buscar en YouTube cursos de programación y me encontré a una persona muy interesante en YouTube, que era un maestro de una universidad en España donde daba cursos de programación, y fue que ahí sí hice un contacto directo en el tema de la programación, del contenido que él ofrecía, y es donde yo dije, ok, aquí es lo que creo que me gusta. Entonces venía la cosa interesante, que cuando yo me venía de la universidad el viernes, me venía para mi casa, yo era muy aficionado o bueno, jugaba fútbol fines de semana, no me lo perdía, pero ya comenzaba a dedicar tiempo de la programación durante la tarde noche. O sea, ya no lo dedicaba todo fútbol o otras cosas, sino que ya dedicaba un par de horas o 4 horas, no sé, en la noche, y me metía al tema de programación, miraba los videos y ahí sí fue donde conecté con eso. Entonces ahí fue el momento donde puedo decir que comenzó todo. O sea, ni siquiera la universidad me hizo despertar esa curiosidad que yo tenía, sino que lo fui encontrando a través de mi misma investigación. Y como les comentaba, o sea, no tenía muchos recursos de conexión a internet, pero ya tenía una computadora, pero con eso yo sentía que ya tenía lo básico. Pero bien, este video es para contarles estos inicios y para que vean que con pocas cosas que nosotros tenemos podemos hacer mucho. Hoy en día tenemos teléfonos, tenemos internet, tenemos computadoras. Por ejemplo, en El Salvador el gobierno ha regalado tablets, ha regalado computadoras personales, o sea, laptops que tienen especificaciones básicas, pero lo suficiente para poder investigar temas, utilizar la computadora para estudiar, no solo programación, sino que cualquier tema. Y o sea, no hay un pretexto hoy en día para poder decir yo quiero hacer esto. Aún hay muchas cosas que sin ir a la universidad las personas ya pueden crear sus emprendimientos, sus proyectos y con solo tener el acceso a internet. Así que voy a hacer un video 2 para explicarles cuál fue el proceso cuando ya estaba en la universidad y después irme al mundo real del trabajo, donde ahí sí fue algo más complicado porque ya me enfrentaba a la vida real. Así que espero que este video les parezca interesante para que ustedes sepan cómo uno inicia en este mundo, y sobre todo es que ustedes les sirva para que ustedes den sus pasos. Así que ayúdame a compartir este video, y también estoy en las plataformas de TikTok, Instagram y YouTube, y por supuesto en Facebook, donde voy a estar haciendo mucho contenido y donde también voy a enseñar muchas cosas que yo he aprendido en estos años. Así que nos vemos.